Imagina esto. Eres un gigante inversor. Estás a punto de mover una cantidad masiva de dinero en el mercado. Pero cada movimiento que haces es detectado. Y otros agentes tan sofisticados como tú no solo lo ven, es que operan en tu contra para sacar provecho de la distorsión que tú mismo generas. No es una teoría de la conspiración, es una fuerza real del mercado. Bienvenidos a este análisis. Hoy nos sumergimos en un artículo académico fascinante de febrero de 2026. Se titula Trading with Market Resistance and Concave Price Impact. Y nuestra misión es desentrañar un concepto clave, la resistencia del mercado. Vamos a explorar cómo las grandes operaciones financieras no solo mueven los precios, sino que activamente despiertan a otros operadores que intentan beneficiarse de ese mismo movimiento. Exacto. El problema fundamental para cualquier inversor institucional es el famoso impacto de mercado. Cuando ejecutan una metaorden, o sea, una transacción enorme dividida en trocitos más pequeños, inevitablemente alteran el precio en su contra. Pero es que el artículo de hoy va un paso más allá. Modela esta reacción no como un decaimiento pasivo, sino como una fuerza activa, estratégica. Es un cambio de paradigma total. El mercado no es un océano pasivo que absorbe tus órdenes con algo de fricción, ¿no? Es un ecosistema que reacciona de forma inteligente a tu presencia. Vale, de acuerdo. Vamos a desgranar esto. Para entender la idea, los autores proponen un modelo de juguete, casi una fábula, diría yo, con dos agentes, Alice y Bob. Alice es una inversora que cree tener una ventaja, una señal de mercado, que le dice que debe comprar o vender. Y aquí entra Bob. A ver, Bob no tiene ni idea de la señal de Alice. Es más, desconfía de ella. Su único objetivo es beneficiarse operando en contra del flujo de órdenes que ve. Si Alice empieza a comprar de forma agresiva, Bob lo interpreta como una perturbación y empieza a venderle a ella, apostando a que el precio volverá a su sitio. Bob, en este modelo, es la resistencia del mercado personificada. O sea, Bob es un oportunista puro y duro. No le importa el valor fundamental, solo el flujo de órdenes. Las ventas de Bob, claro, frenan la subida de precio que Alice intenta provocar. Es como intentar correr en una cinta que acelera en tu contra cuanto más rápido corres. Eso es. Y lo que esto revela de inmediato es una idea clave. El coste de operar no es un impuesto del mercado, es el sueldo que le pagas a tus competidores por ser predecible. Alice, al actuar según su señal, crea una oportunidad que Bob explota. El modelo lo que hace es formalizar esto en una especie de equilibrio de Nash. Para quien no lo tenga fresco, un equilibrio de Nash es básicamente una situación en la que nadie gana nada cambiando de estrategias y los demás tampoco cambian la suya, ¿verdad? Como un punto muerto estable. Has dado en el clavo. Alice opera según su señal, pero ya anticipa la reacción de Bob. Y Bob reacciona al flujo de Alice anticipando la estrategia de ella. El modelo encuentra el punto exacto en el que ninguna de las dos puede mejorar su resultado cambiando su forma de actuar. Es un equilibrio muy tenso. A ver, me convence el modelo de Bob como metáfora, pero me cuesta ver cómo se traduce eso a la realidad. El mercado no es un único adversario. Es un caos de miles de agentes con miles de motivos. ¿El modelo no se desmorona al enfrentarse a esa complejidad? Esa es la crítica fundamental. Y también el salto conceptual que da el artículo. Tienes toda la razón. La resistencia no es un único Bob, sino un conglomerado de fondos de arbitraje, traders de alta frecuencia, incluso otros institucionales. Lo que hace el artículo es simplificar toda esa complejidad en una única función de resistencia. Es una abstracción, sin duda, pero es necesaria para que el modelo sea manejable. Y se apoya en lo que llaman una ecuación de punto fijo. Uf, otro concepto que suena intimidante. Sí, pero la idea es muy intuitiva. Imagínalo como un juego de miradas. Mi estrategia depende de la tuya y la tuya de la mía. La ecuación de punto fijo es el momento en que ambos hemos encontrado una estrategia tan buena, mirándonos fijamente, que a ninguno le compensa ser el primero en pestañear. Es ese equilibrio estable. La estrategia de Alice depende de la resistencia y la resistencia del mercado depende de la propia estrategia de Alice. El modelo busca ese punto de coherencia. Entendido. Es un bucle que se cierra sobre sí mismo. Entonces, si esta resistencia activa es real, debería dejar alguna huella observable en los datos, ¿no? Y, por lo que veo en el artículo, resulta que la deja, y explica un misterio que llevaba años ahí. Propone que una metaorden,
una gran operación, genera una sobrereacción transitoria en el precio. El precio se mueve más de lo que la información fundamental justificaría a largo plazo. Es como empujar un columpio. Primero va mucho más allá del punto de equilibrio antes de volver a sentarse. Y en ese desfase, esa exageración momentánea, es la sangre en el agua para los tiburones. Exactamente. Ese error de precio temporal, que el paper llama ARRE, es precisamente la señal que los operadores sofisticados, los bots del mercado, detectan y explotan. No necesitan conocer la señal original de Alice, solo necesitan ver la perturbación que está causando. Para ellos, la perturbación es la señal. Y la reacción de esos operadores no es aleatoria, claro. El artículo la modela con una función U que determina cuán agresivamente reacciona la resistencia a ese error de precio. La forma de esta función U intuyo que es crucial. Y aquí es donde el modelo adquiere todo su poder. Investiga cómo la convexidad de U, que básicamente es cómo de rápido aumenta la reacción a medida que el error de precio crece, cambia por completo la estrategia óptima del inversor original. Vale, pero esto me lleva de vuelta a mi escepticismo práctico. Esta función U suena genial en teoría, pero parece una caja negra. ¿Cómo podría un operador del mundo real estimar esta función? ¿Cómo mides la sofisticación o la agresividad de miles de agentes anónimos en tiempo real? Me parece una tarea imposible. Es una pregunta excelente, y es el puente que falta entre la teoría pura y la aplicación directa. El artículo no detalla cómo medirla empíricamente, pero podemos especular. Un mercado menos sofisticado, quizás en un activo con menos liquidez o menos monitorizado por algoritmos, podría tener una reacción más lenta, una U menos agresiva. Esto permitiría al inversor inicial ejecutar su orden con más fuerza. Por el contrario, en el mercado de futuros del S&P 500, esa reacción sería casi instantánea y brutal. Un fondo podría intentar estimarla, no sé, analizando datos históricos o incluso usando pequeñas órdenes sonda para medir la temperatura del agua antes de lanzarse de cabeza. Entiendo. O sea, no es una talla única. Cada mercado tendría su propia personalidad de resistencia. Vale, aceptando eso por un momento, llegamos a lo que me parece la gran revelación del artículo. Durante años, los estudios empíricos han observado un patrón curioso conocido como la ley de la raíz cuadrada. Un patrón persistente y, la verdad, bastante desconcertante. Dice que el impacto en el precio no es lineal con el volumen que negocias. Si duplicas el tamaño de tu orden, no duplicas el impacto. El impacto crece de una forma más lenta, cóncava, parecida a la función matemática de una raíz cuadrada. Ha sido uno de esos hechos estilizados de los mercados. Se observaba, se medía, pero no había una explicación teórica sólida de por qué ocurría. Y lo brillante de este modelo de resistencia es que no impone esta ley desde el principio. Al contrario, la ley emerge de forma natural. Emerge de la interacción estratégica entre el operador y la resistencia. Ese es el resultado más potente del artículo, sin ninguna duda. Es un momento eureka. Demuestra matemáticamente que si la función de resistencia U es cuadrática, es decir, que la resistencia reacciona al cuadrado del error de precio, lo que es bastante intuitivo, la verdad, pues el impacto de mercado resultante sigue, para tasas de participación altas, precisamente, esa ley de la raíz cuadrada. Pasa de ser un hecho observado a ser una consecuencia lógica de un comportamiento estratégico. Es una explicación elegante, tengo que admitirlo. Pero, ¿es la única? ¿No podría haber otros factores, quizá menos relacionados con la teoría de juegos y más con la simple mecánica de la liquidez que también expliquen esa forma cóncava? A veces los modelos teóricos son tan bonitos que nos enamoramos de ellos, aunque la realidad sea más prosaica. Es una objeción válida. Y existen otras teorías, claro, algunas basadas en cómo los proveedores de liquidez ajustan sus inventarios. Sin embargo, lo que hace a esta explicación tan convincente es que se basa en el comportamiento estratégico, que sabemos que es omnipresente. Nos dice por qué el impacto es cóncavo. Porque a medida que empujas más y más el precio, tu señal se vuelve más obvia para tus adversarios. Ellos reaccionan de forma cada vez más agresiva, limitando tu impacto marginal. Cada euro adicional que intentas invertir tiene menos efecto que el anterior, porque la resistencia que encuentras es mayor. De acuerdo. El modelo tiene poder explicativo. Veamos cómo se comporta en la práctica, o al menos en la práctica simulada. El artículo no se queda en la teoría. Desarrolla un esquema numérico para calcular la estrategia óptima. En la figura 4 analizan viajes de ida y vuelta.
comprar y luego vender. Y los resultados son muy lógicos, la verdad. Simulan señales de compra que decaen a diferentes velocidades. Si la señal es muy persistente, si decae lentamente, la estrategia óptima es acumular inventario de forma muy agresiva al principio. Tiene todo el sentido, la oportunidad va a durar mucho tiempo, así que quieres construir tu posición lo más rápido posible. Si la señal se desvanece en un instante, la estrategia es muchísimo más cautelosa. Pero, para mí, la figura que de verdad cuenta una historia es la figura 6. Aquí es donde se ve el juego estratégico en todo su esplendor. Compara estrategias óptimas con diferentes niveles de convexidad, un parámetro que llaman psi, en esa función de resistencia U. En esencia, están ajustando el nivel de inteligencia o de rapidez del mercado. Exacto. Y para explicar esto, podemos usar una analogía. Imagina que la resistencia del mercado es un guardia de seguridad. Un valor de C bajo, como C igual a 2, cuadrático, es un guardia muy atento. Te detiene en cuanto pones un pie donde no debes. Es muy sensible. Pero un valor de C más alto, como cúbico C igual a 3 o cuártico C igual a 4, es un guardia que está medio dormido. Necesitas hacer mucho ruido, adentrarte bastante en la zona prohibida antes de que se despierte y reaccione con fuerza. Y la consecuencia práctica de tener un guardia dormido. La consecuencia es fascinante y aterradora. Si el operador sabe que está en un mercado con un C alto, con un guardia dormido, su estrategia óptima es ser increíblemente agresivo al principio. Puede empujar el mercado con una fuerza brutal antes de que la resistencia se organice y empiece a devolver el golpe. Es como un ataque por sorpresa. Primero disparas y luego preguntas. Esto es potentísimo. El parámetro C se convierte en un indicador de la eficiencia del mercado. Un mercado con un C alto es, en cierto modo, más ingenuo o más lento al principio. Pero esto nos devuelve, una vez más, al problema de la implementación. Me parece genial saber que si el guardia está dormido puedo correr. Pero, ¿cómo sé si está dormido? O si solo está quieto esperándome con una porra detrás de la puerta. Estimar C en tiempo real parece el santo grial, y un error podría ser catastrófico. Totalmente. Un error de cálculo aquí es la receta para un desastre. Piensa en el caso del London Whale de JP Morgan. Un trader acumuló una posición tan gigantesca en derivados de crédito que él se convirtió en el mercado. Probablemente subestimó la rapidez con la que otros fondos detectarían su posición y operarían en su contra. Esencialmente, subestimó la reacción del mercado, el parámetro C. Cuando intentó deshacer la posición, no había salida. La resistencia fue abrumadora. La estimación de C es el arte del trading a gran escala. Recuerdo hablar con un trader de un gran fondo que describía esto como sentir el agua. Decía que al principio de una gran orden podía sentir si el mercado estaba pasivo o si ya había tiburones oliendo la sangre. Estaba básicamente estimando intuitivamente ese parámetro C. Hoy los fondos intentan hacerlo con algoritmos. Entonces, vamos a recapitular lo que hemos desentrañado. Primero, y para mí lo más importante, el impacto de mercado no es una fricción pasiva, como el rozamiento del aire. Es una contrafuerza activa generada por otros agentes estratégicos que están jugando contra ti. Segundo, que este modelo de resistencia ofrece una explicación teórica elegante y muy convincente para la famosa ley de la raíz cuadrada. Le da una base microestructural que hasta ahora no tenía. Y tercero, y quizá la lección más práctica, es que la estrategia óptima para un gran inversor no es una fórmula fija. Depende críticamente de su capacidad para evaluar cuán listo, rápido y agresivo es el resto del mercado para detectar sus movimientos. El valor de este trabajo, en mi opinión, es que cambia la perspectiva fundamental. El mercado no es una máquina a la que le metes órdenes y te devuelve un coste. No, es un ecosistema dinámico de agentes que se observan, aprenden y reaccionan. Entender el trading a gran escala se convierte en un problema de teoría de juegos, no solo de optimización. Tienes que pensar en lo que los demás piensan que tú estás pensando que ellos van a hacer. Es un auténtico laberinto de espejos. Y esto nos deja con una idea final para reflexionar. Si la estrategia óptima depende de predecir cómo y cuándo te van a detectar los demás, ¿no se convierte el trading institucional en una especie de espionaje digital? ¿Un juego constante de engaño, camuflaje y detección? ¿Y si damos un paso más? ¿Qué pasaría si todos los grandes fondos empiezan a usar modelos como este? ¿No cambiaría eso la propia naturaleza de la resistencia del mercado, creando un bucle de retroalimentación sin fin donde el juego se vuelve cada vez más complejo? Una carrera armamentística algorítmica de la que nadie puede escapar. Gracias por acompañarnos en este análisis en profundidad.
Hasta la próxima.